Las figuras retóricas, o también conocidos como recursos literarios, digamos que son todas aquellas herramientas, elementos de los que se vale el compositor o poeta para crear su obra. Como tal, nosotros en la cotidianidad usamos un lenguaje coloquial, un lenguaje natural, espontáneo, o sea, es decir, no tiene ningún tipo de elaboración, lo hacemos de manera natural. Cuando ya vamos a hablar de una obra poética, usamos, digamos, un lenguaje más elaborado y estético, y es ahí donde entra el tema de las figuras retóricas. Solo en esta guía número 5 se van a trabajar desde 3 tipos: las fónicas, las morfosintácticas y las semánticas. Entendemos por fónicas aquellas figuras que se basan en la repetición de sonidos. Fonema o fónico, hace referencia al sonido, de ahí digamos el nombre de esta primera clasificación. Entonces aquí vamos a hablar solamente de algunas que se usan más. Empezaríamos con la aliteración, que es donde se logra repetir un sonido para lograr un efecto determinado en medio de la estrofa. La onomatopeya es poner en palabras sonidos del ambiente, por ejemplo el tic-tac de un reloj, el boom de una bomba, el mu de una vaca. Entonces es tratar de poner en letras aquellos sonidos que percibimos en el ambiente. La paranomasia es usar dos palabras que tienen sonido parecido o similar, idéntico o similar, pero que significan algo distinto dentro de alguna estrofa o algún poema. La segunda clasificación son los morfosintácticos. Los morfosintácticos se refieren a la forma o el orden que presentan en las oraciones, o sea, no tienen nada que ver ni con el significado ni con el sonido, sino en la ubicación que se presenta dentro del poema. Entonces tenemos varios que de pronto han sido más usados. Entonces el primero se llama pleonasmo. El pleonasmo es usar palabras innecesarias, las famosas redundancias. Por ejemplo, lo vi con mis propios ojos, suba para arriba, voló por los aires. El hiperbatón consiste en cambiar el orden normal de la frase. Entonces tenemos un ejemplo: de mi alta aristocracia dudar jamás se pudo. Jamás se pudo dudar de mi alta aristocracia. Es, digamos, intercambiar las palabras para darle un orden diferente. El polisíndeton es el empleo de más conjunciones. ¿Qué son las conjunciones? Son aquellas partículas o palabras que nos permiten enlazar frases u oraciones, como el i, el o, el ni, el que, etc. Entonces, en este caso, cuando se repiten tantas conjunciones, hace parte del polisíndeton. Aquí hay un ejemplo: y gloria, y paz, y amor, y aventuranza. El asíndeton es lo contrario al polisíndeton, o sea, aquí ya se suprimen las famosas conjunciones. Entonces se usan signos de puntuación, por ejemplo, acude, corre, vuela. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Ya en el caso de la anáfora, la epífora, la epanadiplosis y la anadiplosis, ya son figuras que lo que buscan es la repetición de una o varias palabras en determinadas partes de los versos. Entonces la anáfora es al principio de los versos, la epífora es al final de los versos o las frases. La epanadiplosis es tanto la repetición al principio como al final del verso de la misma palabra, y la anadiplosis es la repetición del final del verso y al inicio de la siguiente estrofa. Entonces digamos que eso ya es muy fácil, porque esas 4 se refieren a la repetición de alguna palabra. La interrogación o exclamación, se refiere, como su nombre lo indica, a preguntas enfáticas dentro del poema. El epíteto es un adjetivo que destaca una cualidad que ya está implícita, digamos, en el sustantivo. ¿Qué es un adjetivo? Es lo que califica, ¿cierto? Y los sustantivos son personas, animales o cosas. Entonces, en este caso, pálidos limones amarillos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el sustantivo ahí? Los limones. Pero ya como tal es innecesario decir que son pálidos y que son amarillos, porque es el color, pues, de los limones. Dulce miel. El sustantivo ahí objeto es la miel. Es innecesario decir dulce, porque obviamente la miel es dulce. Entonces ahí es donde se refiere que se le califica o se le da una cualidad que ya uno sabe que existe dentro de ese sustantivo, dentro de ese objeto, y no es necesario volverlo a decir. Esa figura tiende a confundirse de pronto con el pleonasmo, porque se vuelve como una redundancia. Sin embargo, se considera una figura diferente. El calambur
es las famosas adivinanzas. El tercer y último grupo que se trabaja en esta guía es el grupo de los semánticos. En los semánticos lo que hacen estas figuras retóricas es afectar el significado, digamos, dentro de la estrofa, dentro de la frase o del verso. Entonces tenemos las famosas ironías, que cuando esas ironías se pueden identificar con el tono del poeta a la hora de hacerlo, digamos, oral. Entonces se dice lo contrario a lo que se piensa. Por ejemplo, no es que sea precisamente un tonto. En este caso le estamos diciendo que es muy listo, o sea, se está haciendo de manera irónica que es muy inteligente. Un eufemismo es tratar de hacer una expresión que de pronto que se vuelve muy grosera, tratar de matizarla o de volverla, digamos, socialmente aceptada. En vez de decirle a una persona que se murió, que falleció, entonces decir que pasó a mejor vida. Por ejemplo, al decirle a una persona que está gorda, tratar de decirle, digamos, de manera más cortés, entonces está de pronto repuestica. A una persona que es ladrón, decir de pronto que es un amante de lo ajeno. La antítesis o contraposición son ideas contrarias. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. La paradoja y la antítesis se parecen un poquito. La paradoja son cosas del sentido común que de pronto se vuelven como contradicciones de la vida, ¿cierto? Entonces, tantos con comida y no tienen hambre, y tantos con hambre y sin comida. A quien más quieres es quien más te hace llorar. Sí, son como las paradojas o digamos, las contrariedades que se nos presentan en la vida. La personificación o prosopopeya es una de las figuras, digamos, muy fáciles de identificar, porque es darle cualidades humanas a cosas que no las tienen, a seres u objetos inanimados. Por ejemplo, el campo parece que más joven que el adolescente. En este caso le estamos dando juventud a un campo, que es una cosa o un objeto inanimado. Ciudad heroica, la estamos volviendo heroína a una ciudad, ¿cierto? Por ejemplo, la luna sonríe, entonces ahí le estamos dando a la luna una cualidad humana. El símil o comparación es la figura retórica que nos permite comparar usando el cómo, mientras que la metáfora no usaría el cómo. Entonces, en el símil, el sol brillaba entre las palmeras como un pan de fuego, y se comparan objetos que tengan características similares, ¿cierto? En la metáfora, por ejemplo, tu cabeza es una calabaza, o sea, están comparando cabeza con calabaza, pero no usan el cómo. La alegoría son varias metáforas juntas, es decir, varias comparaciones sin el cómo. La hipérbole es una exageración o una afirmación que es desproporcionada. Por ejemplo, te llamé 1000 veces. Si solamente lo había llamado 3 veces, entonces ahí se presenta una exageración. Por ejemplo, si me dejas me muero, entonces ahí también se está presentando una exageración. La metonimia es designar algo con un nombre basándose en la relación de contenidos, o sea, no es algo literal. Por ejemplo, decir tiene un buen corazón, literalmente no es que tenga digamos, el corazón o nuestro órgano bien, sino que se hace referencia como a los buenos sentimientos de la persona. Entonces la metonimia es como decir cosas de manera simbólica, no tan literales. La sinestesia es aplicarle un sentido, digamos, a la sensación de otro. Nosotros como sentidos tenemos el olor, la visión, el tacto, el sabor y la audición. Son 5 sentidos, ¿cierto? Entonces acá hay un ejemplo y dice la roja brisa del mar. El mar como tal, ¿qué sensación, o sea, qué sentido podríamos usar para el mar? De pronto el tacto, ¿cierto? Porque lo vamos a sentir, sería la sensación. Y en este caso dicen la roja brisa. O sea, le están dando es no de sensación o de tacto, sino que le están dando es el sentido de la visión, porque estamos viendo el color, ¿cierto? El oxímoro son 2 palabras de significado opuesto. Música callada. Obviamente sabemos que la música tiene que hacer ruido. Bueno, para terminar, esta guía contiene pues una parte práctica. Quisiera terminar este video explicando, digamos, la fase inicial, que es buscar las frases dentro de las estrofas, es decir, los versos de la canción Molinos de Viento de Mago de Oz, donde se le está dando cualidades humanas a las cosas, es decir, estamos buscando unas personificaciones. Entonces hay un ejemplo muy claro que se dice: y no oyes a una flor reír.
Es decir, las flores no sonríen, eso es la sonrisa es una cualidad propia del ser humano, entonces por eso se convierte en una personificación. Hay que buscar en este caso, digamos, todas las frases que se encuentren allí. En este caso existen 3 frases más el ejemplo, es decir, 4 frases tiene la canción que hacen parte de esa figura literaria.